Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Montaña del programa de agronomía y hoy junto con mis compañeros Zulma Viviana Arevalo Hincapié, Luis Sebastián Salamanca y Sergio Camilo vamos a hablar sobre algunos componentes que se utilizan en el manejo integrado de los cultivos. Bueno, decimos que el manejo de plagas no solo se basa en la utilización de productos químicos, sino también buscar alternativas que ayuden a cuidar el medio ambiente. Entonces, por eso en el manejo integrado de plagas se combinan diferentes formas para el control y prevención de estas plagas, sin afectar el cultivo y el medio ambiente. Y pues por ende también la salud humana. El sistema pues incluye diferentes prácticas o herramientas como son monitoreo, manejos culturales, biológicos, químicos, etcétera, donde primero pues se busca prevenir y controlar la plaga de manera natural, ayudando a que los cultivos sean más productivos, más sanos y cuidando el medio ambiente. Bueno, también vamos a hablar sobre el control cultural, que es una herramienta que nos ayuda no solo a cuidar el cultivo, sino a cuidar el ambiente para evitar proliferación y que tengan un ambiente más controlado, no solo la mosca blanca, sino las diferentes plagas que atacan el cultivo. En este caso, pues vamos a hablar sobre el control cultural que se hace en el cultivo de tomate bajo invernadero, donde la mosca blanca es una de las plagas que más atacan este cultivo. Decimos que en sus etapas que son más, que atacan más el cultivo es en etapa ninfa y en etapa adulto, ya que en etapa ninfa hace que la producción sea menos rentable, ya que al estar en el en vez de la hoja hace que las plantas se vean más débiles, menos productivas, y en su etapa adulto es ahí donde debemos enfocarnos, ya que no, al hacerle un control cultural no se permite que ésta se prolifere. Por eso utilizamos diferentes herramientas como son la ventilación de invernadero, ya que al tener un ambiente controlado, estas no se desarrollan ni aumenta su población. Es por eso que al utilizar una buena ventilación para que tanto la humedad como la temperatura no aumenten y estas puedan aumentar también en número. Mm, las mallas antiinsectos son una de las estrategias o herramientas que utilizan en los cultivos para con el objetivo de que no ingresen plagas de fuera de los invernaderos o de otros cultivos. También deben de llevar algunos parámetros, ya que entre más los huecos sean más pequeños y estas sean más tupidas, menos habrá ingreso de individuos. También tenemos trampas amarillas, las cuales nos ayudan para capturar y monitorear mosca adulta, y también pues esto permite identificar la presencia y tomar decisiones en su momento y saber cuál va a ser el control, tanto ya sea químico o biológico que se le vaya a dar. Estas trampas se colocan entre 20 y 50 metros cuadrados, también depende del estado en que se encuentre y que esté afectando la plaga a las plantas. El control de arbences es muy importante también, no solo dentro sino fuera de los invernaderos, ya que es un hospedero para que éstas se reproduzcan y aumenten. Otra herramienta que se utiliza es el monitoreo del cultivo, que permite realizar revisiones semanal, lo más ideal es 2 veces a la semana, y revisar el en vez de la hoja. Esto con el fin de detectar la plaga y
de manera temprana y mirar en cuánto está su población o su incidencia. También pues eh, algo que debemos destacar es que estas herramientas en el control cultural nos ayudan a prevenir y a controlar esta plaga. Bueno, también vamos a hablar sobre el control biológico, que es la utilización de organismos vivos con el fin de que la plaga se prolifere y pues es de control natural. Vamos a hablar sobre este control biológico en el cultivo del maíz, atacando el gusano cogollero. Este gusano pues ataca el cogollo, como podemos ver en la imagen, hace que la hoja se encuentre perforada y se absorba la savia y la planta se debilite. También una de las etapas más vulnerables es en su ciclo de vida, cuando se encuentra en etapa de huevo, ya que esta etapa es más vulnerable y es ahí donde se puede hacer un control más rápido y efectivo. Decimos que cuando se encuentra en larva es cuando empieza a verse la perforación de las hojas. Ahí es donde debemos hacer un control eficiente, ya que en esta etapa, al hacer un control, pues va a ser más costoso. En el control que se le va a realizar pues es un control biológico donde se utilizan parasitoides, ya que este método o este control es efectivo y pues ayuda con la sostenibilidad del medio ambiente. También pues evitando utilizar productos químicos. ¿Qué hace pues este parasitoide? Es utilizar, en este caso el parasitoide es la Trichograma petiosum, que es una avispa muy pequeña y la función de esta es parasitar los huevos, que es ahí donde es en la etapa donde se debe utilizar el control que se requiera para evitar la proliferación y que éstas lleguen a su etapa de adulto. También pues este trichograma ayuda pues que nazcan larvas y que aumente el daño en los cultivos. ¿Cómo se hace? Es pues, liberación en campo, se distribuye pues de forma uniforme en el lote. ¿Cómo se utiliza? Pues se colocan en plantas o estacas, ya que vienen en tarjetas, y evitando pues el sol, donde éstas actúen de manera rápida. También hablamos sobre estos controles, que el objetivo principal de tanto el control cultural como el biológico es evitar utilizar productos químicos y mantener una estabilidad en, en el medio ambiente y en la salud humana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces continuando con nuestro tema de resistencia de las plantas a insectos, tenemos como ejemplo el cultivo de papa, en donde encontramos insectos como la polilla de la papa y la, digamos, resistencia que genera nuestra planta es a través de la antibiosis, en donde a través de sustancias como la solanina, eh, digamos, afectan la alimentación y el desarrollo de las larvas. También tenemos la resistencia a través de la antisecnosis, que es cuando la misma planta produce un olor particular, unas características particulares que afectan también la población, digamos, de estas plagas. Y por último, presenta tolerancia, es cuando la planta, a pesar de las afectaciones que puedan tener por las plagas, continúa su crecimiento y su producción sin tener una afectación significativa. Entonces, así, digamos, tenemos esta resistencia que genera la planta a diversos insectos.
Bueno, entonces continuando con el tema de ecología química, tenemos como ejemplo el cultivo de papaya, en donde tenemos trampas atrayentes para la mosca de la fruta, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Se ponen en estas trampas o en estos tarros, se ponen proteínas hidrolizadas con sustancias atrayentes para precisamente disminuir poblaciones de plagas. Otro control que tenemos en ecología química son las cintas con feromonas. Estas cintas pues interfieren en el apareamiento de los insectos y reducen la reproducción. También tenemos plantas repelentes o repelentes naturales. Entonces, entre estos está, por ejemplo, el ajo, algunos tipos de ají, plantas como la ruda, que generan repelencia a ciertos insectos. Y por último tenemos también la atracción de enemigos naturales. Entonces funciona, digamos, como un ejemplo es, por ejemplo, en la papaya tenemos el pulgón que ataca la planta libera unos compuestos volátiles que atraen a los enemigos naturales, en este caso podrían ser mariquitas o avispas, y estas son las que se van a alimentar directamente de los pulgones. Entonces así se genera, digamos que un control a través de enemigos naturales para ciertos insectos o plagas que afectan nuestro cultivo. Entonces continúa el compañero. ¿Cómo están? Buenas tardes. Para la tarea 3 de MIP, manejo integrado de plagas, eh, yo les voy a hablar sobre la ingeniería genética. Esto es una modificación del ADN para las plantas para otorgar resistencia contra plagas o enfermedades, ¿sí? En este caso, uno de los casos más relevantes es incorporar la bacteria Bacillus thuringiensis, en la cual concede a la planta introducir toxinas selectivas en los insectos, para ciertos insectos. Estos actúan induciendo su muerte, afectando a organismos sin intención. ¿Qué significa? Pues no vamos a acabar con todos los insectos, sino solo con los que necesitamos acabar. En este caso sería el gusano cogollero, que es el gusano que esperamos controlar en el maíz. ¿Cuáles son las ventajas o unas de las ventajas que tiene este mecanismo? Es la alta especialidad, es atacar a plagas específicas, reduce el uso de insecticidas de síntesis química, puede ser compatible con el control biológico siempre y cuando haya un manejo adecuado. ¿Qué significa? Pues hay insecticidas o fungicidas de síntesis química o de otra síntesis que acaban con las bacterias sí, las bacterias que son insecticidas o fungicidas que controlan biológicamente. Entonces, pues si se usan esos tipos de insecticidas, pues van a acabar con el control biológico. Eh, un ejemplo es el maíz, control de gusano cogollero, su tecnología del maíz BT. Este maíz produce ciertas proteínas que tienen la finalidad de controlar las larvas al alimentarse del tejido vegetal. Acordarnos que el gusano cogollero es el que hace el daño en el cultivo del maíz al alimentarse de las hojas y de la mazorca como tal. Entonces, ¿esto qué significa? Que al gusano ir alimentándose, pues va a ir muriendo sin hacer tanto daño en el cultivo. También les voy a explicar las técnicas de esterilización de insectos plaga. Esta técnica del insecto estéril consiste en criar la plaga masivamente en un laboratorio, esterilizar la plaga generalmente con radiación gamma y posteriormente liberarlos al campo. Estos machos competirán con los fértiles para aparearse, los cuales no producirán descendencia, reduciendo significativamente la población. Es un método altamente específico, no es contaminante y además es compatible con cualquier método MIP, ¿sí? Esto no tiene problema de, de compatibilidad con ningún otro. Su efectividad aumenta o disminuye dependiendo de la cantidad de insectos estériles que liberemos. Entre más
dentro de más insectos estériles se liberen, pues más va a ser el control porque va a generar menos reproducción de estos insectos. El ejemplo aplicado es la mosca del Mediterráneo en cítricos como la naranja o mandarina. Muy buenas, compañeros docentes. El día de hoy, en esta ocasión, desarrollaré uno de los componentes más conocidos, pero también de los más malinterpretados del manejo integrado de plagas, el control químico. A lo largo de esta presentación explicaré en qué consiste realmente el control químico dentro de un enfoque de manejo integrado, cuáles son los principios fundamentales y por qué su uso racional y selectivo marca una diferencia entre la agricultura sostenible y una dependencia insostenible de plaguicidas. Comencemos con una definición precisa del contexto del manejo integrado de plagas. En el control químico se define como la aplicación de estrategias de plaguicidas, ya sean insecticidas, aracnicidas o fungicidas, con el objetivo de reducir las poblaciones de una plaga por debajo del nivel de daño ecológico. Es fundamental entender que dentro del MIP el propósito del control químico no es erradicar totalmente a la plaga. Una erradicación total, además de ser poco realista, genera desequilibrio ecológico y el verdadero propósito es evitar pérdidas económicas en el cultivo, haciendo aplicaciones únicamente cuando la plaga presenta una amenaza real, siempre minimizando los impactos negativos sobre los organismos benéficos, la salud humana y también la de la. Perfecto. En este aspecto, entonces, para el control químico, sea selectivo y sostenible dentro del MIP, debe regirse por 5 principios fundamentales. Primero, el monitoreo constante. No se puede decir una aplicación sin saber qué plaga está presente, qué densidad posee y qué enemigos naturales la están acompañando. El uso de umbrales económicos, quizás es el principio más importante de todo, solo se aplican los plaguicidas cuando la población de plagas supera el nivel de daño esperado, sea mayor al costo de control. Tercero, la selectividad. Debemos priorizar plaguicidas que afecten específicamente a la plaga objetivo y que sean inocuos y de bajo impacto para depredadores, parasitoides y polinizadores. La rotación de modos de acción, alternar productos con diferentes mecanismos de acción, siguen siendo, por ejemplo, la clasificación del Comité de Acción contra la Resistencia a insecticidas. Este es nuestro objetivo, evitar la resistencia a insecticidas, conocido como IRAC. Esto previene la aparición de poblaciones más resistentes dentro de la zona y pues de las áreas en donde queremos trabajar. En lugar de fumigar el lote completo, se trata únicamente áreas infectadas. Esto no lo dice en la aplicación localizada. Y el quinto punto, esto reduce costos y disminuye el impacto ambiental. Teniendo en cuenta esto, una forma práctica de elegir un plaguicida según su nivel de selectividad ecológica podemos clasificarlo en 3 categorías. El nivel más deseable tenemos los selectivos ecológicos, son productos que afectan prácticamente solo a las plagas objetivos. El ejemplo clásico es el Bacillus trichodermis, una bacteria que produce toxinas específicas para larvas de lepidópteros, pero que es inocua para mamíferos, aves y la mayoría de los insectos benéficos. En un nivel intermedio encontramos los selectivos para artrópodos, afectan a la plaga, pero dentro de también pueden impactar algunos artrópodos benéficos. Un ejemplo es la Spinosad. Y finalmente, nivel menos deseable, pero tenemos que hablar de él, es los no selectivos de amplio espectro, como los piremetroides y los organofosforados. Estos productos afectan a casi todos los insectos presentes en el agroecosistema, incluyendo depredadores, parasitoides y polinizadores. En el MIP, su uso se reserva exclusivamente para situaciones de emergencia, cuando no hay otra alternativa. Para ilustrar un poco la aplicación correcta de un químico en el MIP, presento un ejemplo. En este caso es cultivo de tomate.
Solanum lycopersicum. Plaga de mosca sería la Bemisia tabaci, un insecto chupador que además de transmitir un virus devastador como es el rizado amarillo en tomate, en caso se utiliza spirotetramat, un insecticida selectivo y sistémico que actúa inhibiendo una biocinesis de lípidos. Su principal ventaja es que afecta a la mosca blanca, pero es compatible con el control biológico. ¿Cómo se aplica racionalmente? Primero es el monitoreo cultivo, el umbral económico se establece en 5 ninfas por portfolio, portfoliolo. Solo cuando supera este nivel se realiza una aplicación dirigida preferiblemente al en vez de la hoja, donde se concentra la plaga. Además se rota con insecticidas de otros grupos como Irak para evitar resistencia y se combina con liberaciones de parasitoides, Scariasis formosa, que controla la plaga de manera biológica. De esta forma, el control químico no elimina al enemigo natural, sino que ambos actúan de manera complementaria. Eh, entre las ventajas a destacar, en este aspecto está la rapidez de acción para controlar brotes exclusivos de la plaga, su eficacia en situaciones de emergencia, su facilidad de aplicación, la amplia disponibilidad de productos en el mercado. Sin embargo, las desventajas son significativas cuando se usa de manera inadecuada, aparición de resistencia en las poblaciones de plaga, mortalidad de enemigos naturales, que antes mantenían la plaga bajo control, residuos tóxicos en las cosechas y contaminación de suelos, agua y en el ambiente. Precisamente por esas desventajas, el MIP promueve un uso racional, medido y selectivo del control químico, no su eliminación total, sino su uso indiscriminado. Entonces aquí tenemos las desventajas y ventajas, tenemos la descripción de la plaga, el producto que estamos utilizando, el umbral que estamos definiendo para hacer la aplicación y la estrategia MIP. Correcto. En cuanto digamos, por ejemplo, ya pasando a el control químico no actúa de forma aislada. Su ventaja verdadera efectiva se logra cuando se integra a los demás componentes en el manejo integrado de plagas. En cuanto a las prácticas culturales, como la eliminación de residuos de rotativo de cultivo, reduce la población de plagas, el control biológico mediante las depredaciones y parasitoides que pueden complementar químicos siempre que se usen productos selectivos que no afecten los aliados naturales y la resistencia de la planta. Con insectos, medidas variables de tolerancia, reduce la severidad del ataque, haciendo que el umbral económico se alcance con menor frecuencia. En otras palabras, el control químico es una herramienta más dentro de una estrategia integrada, no la solución única. Ya para concluir este trabajo, el manejo integrado de plagas contribuye a manejo integrado de plagas constituye un enfoque más holístico y sostenible para el manejo de poblaciones de insectos, de plagas en agroecosistemas. A lo largo de este trabajo se analizó 7 componentes fundamentales en el control cultural, biológico, resistencia de plantas a insectos, ecología química, ingeniería genética, técnicas de esterilización de insectos, de plagas y control. Se concluye que ningún componente actúa de manera aislada, ni es suficiente por sí mismo. La fortaleza del MIP reside precisamente en la integración armoniosa y secuencial de estas herramientas, usando sistemas siempre aquellas de menor impacto ambiental como el control cultural y biológico, reservando tácticas más agresivas como el control químico no selectivo para situaciones de emergencia debidamente justificadas mediante monitoreo y umbrales económicos. La implementación exitosa del MIP requiere cambios de paradigmas para pasar a un enfoque más
proactivo basado en erradicar a la plaga mediante plaguicidas en un enfoque proactivo basado en la preservación y el monitoreo constante y la toma de decisiones informada. Este cambio no solo es técnico, sino también cultural y educativo, involucrando a agricultores, técnicos, investigadores y formuladores de políticas agrícolas. Finalmente, se destaca que el MIP, bien implementado, contribuye directamente a la sostenibilidad del ambiente y al reducir la contaminación por plaguicidas, preservando la biodiversidad funcional de enemigos naturales, retarda la aparición de resistencias y también garantiza alimentos más inocuos para los consumidores. Por lo tanto, su promoción y aplicación deberían ser más prioridad en los sistemas productivos modernos.